Bienvenidos, manitas. Hoy toca decorar botellas. ¡Empezamos! La primera idea va a ser con una pequeña botella. Y lo primero que hay que hacer es aplicarle una imprimación. Cuando trabajamos con cristal, metal o plástico, son superficies no porosas. Hay que aplicar una imprimación para preparar la superficie y que el resto de productos que apliquemos tenga una mejor adherencia. Para decorar este envase voy a utilizar este molde de puntillas junto a esta pasta de Acrylex que cuando se seca se queda flexible. Y la vamos a extender con espátula. Nos tenemos que asegurar de que todo el diseño queda bien cubierto. Tanto la plantilla como la pasta me la enviaron de Dipinto Di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces. Y recordar que ya tenemos un descuento del 10% aplicando el cupón Amparo la Cruz 10. También os lo dejaré todo detallado en la cajita de descripción. Otra pieza que voy a hacer va a ser utilizando este otro molde en forma de un pequeño marco y voy a utilizar la porcelana fría. Cuando ya tengáis un molde que hayáis utilizado muchas veces, pues estos moldes se van estropeando, no son infinitos. Y llega un momento en el que la pasta que coloques a veces nos cuesta desmoldar. Un truquito, polvos de talco, hay gente que le coloca aceite, a mí no me gusta con aceite, prefiero los polvos. Los extendemos por el molde, retiramos el exceso y así nos ayudará a desmoldar la pieza. Otro truquito para desmoldar es, una vez la pasta en el molde, dejarla en el congelador, dependiendo del tamaño de la pieza, entre 10 y 20 minutos. Colocamos el marco en la botella y vamos a marcar el hueco con un lápiz. En esta zona quiero hacerle decoupage, así que lo primero que haré será pintarlo de blanco. Y voy a utilizar esta servilleta vintage con unas preciosas niñas. Marco el dibujo que quiero y lo recorto. Y lo pego con cola para decoupage. Pego ya el marco con cola blanca de carpintero y espero a que tanto la puntilla como el marco se me seque. Antes de desmoldar la puntilla, con una toallita húmeda vamos a ir frotando con cuidadito por la superficie para eliminar todo el sobrante. Y ya pasamos a desmoldar con cuidadito y sin estirar, poco a poco. Os dije que yo de normal la dejaba toda la noche, de un día para otro, para que estuviese bien seca. En esta ocasión no ha hecho falta, tan solo han pasado unas 4 horitas, pero es que aquí hace mucha calor. Así que, una ventaja del calor, desmoldo antes la puntilla. Y ahora pasamos a pegarla alrededor de la botella, a la misma altura que pegué el marco, adaptándola a su forma. Y la voy a pegar con cola blanca de carpintero. Y en la boca de la botella, otra puntilla, que esta ya la tengo hecha desde hace bastante tiempo. Y comenzamos a darle color. Yo voy a utilizar pintura acrílica en este tono organza. Protegemos todo lo que tenemos hecho hasta ahora con un barniz en acabado mate. Con una sola capa será suficiente. Para envejecer voy a utilizar una pátina en cera oscura. Voy a aplicarla con un pincel y ir retirando el exceso con un trapito y toallita húmeda. Y lo voy a hacer por la zona de las puntillas. Y el acabado final con una cera blanca que voy a repartir por toda la botella, muy poquita cantidad, para devolverle un pelín de luz y proteger todo el trabajo. Y ya tenemos lista esta primera idea, una decoración sencilla, de estilo vintage, decorando una pequeña botella y que nos puede servir para colocar
unas pequeñas ramas a modo de violetero y decorar cualquier rincón de nuestra casa. Para esta idea, palitos de brochetas. Los palitos de brocheta los vamos a cortar a la misma altura que nuestra botella y le vamos a dar 2 o 3 milímetros de más. Vamos a cortar suficientes palitos para rodear toda la botella. Los voy a ir pegando con adhesivo block. Podéis utilizar silicona líquida, cola blanca, el adhesivo que tengáis. Colocamos el pegamento en la botella y vamos a ir pegando los palitos uno al ladito de otro. El primero intentando que nos quede recto, porque ese nos va a servir de guía para el resto de palitos. Nos ayudaremos de unas gomitas para que se queden en su sitio mientras el adhesivo se seca. Mientras tanto, vamos a decorarlo con cuerda. Voy a darle unas vueltas en la parte de abajo. En el centro le he pegado también 1,5 centímetros más o menos de cuerda. Aquí le puse 2 centímetros, aquí 1,5 y ahora voy a pegarle cuerda en la parte de arriba. Para ello le he puesto estas gomas para que me sujeten un poquito los palitos hacia adentro y aún los quiero forzar un poquito más. Para ello voy a ayudarme de este aro de madera. Lo coloco y voy bajando hasta que ya no me da más de sí. Se han metido algunos palitos hacia adentro, pero a mí eso no me importa, porque después le voy a colocar flores y esto no se va a ver. Y en la parte alta vuelvo a pegarle cuerda. El aro de madera y las gomas las voy a dejar hasta que esta cuerda esté bien seca. Y ya está listo. Con materiales naturales, madera y cuerda, un jarrón para lucir flores. Bien sean secas o, colocando agua en el interior de la botella, un ramo de flores frescas. Tercera y última idea. Con la botella limpia voy a empezar a crear un falso esmerilado. Para eso voy a utilizar un barniz en acabado mate, que voy a ir aplicando a toquecitos con una esponja. Dependiendo de la intensidad del esmerilado que queramos, aplicaremos una o varias capas, pero siempre dejaremos secar el barniz entre capa y capa. Vamos a extender muy bien el barniz y que no se nos queden grumitos. Seca la primera capa, voy a darle una segunda. Una vez seco el barniz, voy a estampar el diseño de esta plantilla. Y voy a utilizar 3 colores, un marrón canela, un amarillo mostaza y un verde lima. Y voy a ir integrándolos con un pincel de estarcir. Humedecemos en pintura y retiramos el exceso. Y a círculos vamos marcando el diseño. La boca de la botella la voy a rodear con un trocito de lámina de corcho. Pero podéis utilizar una puntilla, un lazo, cuerda, lo que tengáis en casa. Y ya solo me queda colocar en el interior una guirnalda de luces LEDs y ya tendremos terminada esta tercera idea. Y ya están terminadas las 3 ideas de hoy, fáciles de hacer, con pocas técnicas y pocos materiales. Ideas que no nos llevarán demasiado tiempo. Espero que os guste. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo, y así me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Nos vemos todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!